Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y está con nosotros el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar por el tema del diálogo con el sector indígena. Ayer nuevamente, falta de coordinación, me imagino, como fue la semana pasada, no se pudo instalar esta mesa de seguimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Buen día. Hola Milton, buenos días. Forma parte de un proceso normal. Ayer faltaron un par de actores, parece que tenían algunas complicaciones de agenda. Esperamos nosotros en los próximos días, bueno, esta semana ya prácticamente estamos a la mitad, no prácticamente, ya estamos a la mitad de la semana. Faltan apenas 2 días más, algunos con complicaciones de horario, pero seguramente lo haremos entre este viernes y el lunes o martes de la próxima semana, pero no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, en todo caso, la metodología para el trabajo de esta mesa está trazado. Hay digamos, un mecanismo que se va a ejecutar. ¿Cuál es este? Hay una metodología que está organizada en 4 pasos. La primera, que es la de la elaboración de la política pública, que en este caso ya está plasmada en los acuerdos que están manifestados en las 10 mesas temáticas. La segunda, que es la fase de implementación. La tercera, que es la fase de seguimiento. Y la cuarta, que es la fase de identificación y semaforización para ver cuál está quedado, cuál tiene problemas y cuáles son los que hay que destrabar. Nosotros tenemos ya organizado el trabajo desde el Ministerio de Gobierno en función de estas 4 fases. Estamos terminando de preparar un cuadernillo informativo para todas las instituciones públicas. De hecho, también la vamos a hacer llegar a los medios de prensa para que se pueda hacer seguimiento de todos y cada uno de los acuerdos que se han alcanzado. Y obviamente tenemos también categorizado cuáles son los acuerdos, que más o menos son aproximadamente la mitad, que requieren intervención directa de las organizaciones sociales, los acuerdos que requieren, por ejemplo, emisión de normativa, y los acuerdos que requieren acciones concretas en territorio sin necesariamente tener que emitir ningún decreto ni ninguna normativa. Esa clasificación también la tenemos, son 4 categorías, así que nosotros estamos listos para el proceso de implementación. El orden de ejecución de los acuerdos, ministro, va a ser por el acuerdo más fácil de ejecutar, el que no requiera decretos, leyes, etcétera, o va a ser en orden de cómo se fueron desarrollando y abriendo las mesas. No, va a ser en función, va a ser paralelamente las 4 categorías, pero si me lo pregunta entre una metodología y otra, sí, son los más fáciles de desarrollar, no necesariamente las mesas, porque las mesas, cada una tiene su propia dinámica. Por ejemplo, la de derechos colectivos tuvo 55 acuerdos, la de control de precios tuvo 10, 11 acuerdos, entonces unas tienen más y otras tienen menos, pero no necesariamente las que tienen más son más sencillas, porque las que tienen menos pueden efectivamente ser un poquito más simples. Lo que está claro es que más allá de cuál mesa fue más complicada que otra, nosotros tenemos 4 categorías establecidas, algunas que requieren la participación de las organizaciones, otras que requieren la emisión de normativa y otras que requieren acciones en territorio, y lo vamos a ejecutar todo al mismo tiempo, porque al fin y al cabo se trata de diferentes ministerios y pueden trabajar toditos al mismo tiempo. ¿Y cuál es el plazo final? Digamos, el último acuerdo en ser ejecutado será en qué tiempo. Esos plazos con esa metodología justamente es la que vamos a implementar ahora. Nosotros tenemos que hacer llegar toda la información a los ministerios. De hecho, esta semana yo con la gente del ministerio nos pusimos a trabajar en un cuadernillo explicativo del proceso de implementación, de la metodología, sobre todo también de cómo se insertan cada uno de los acuerdos en el Plan Nacional de Oportunidades presentado por el presidente Guillermo Lasso, que tiene vigencia del 2021 al 2025, porque nada de esto ni es inejecutable, ni tampoco está fuera del plan de creación de oportunidades. Es más, forma parte del mismo proceso de ejecución de dicho plan. Yo necesito explicarle todo esto a los representantes de las diferentes carteras, explicarles la metodología. De hecho, reunirme con algunos de ellos que no participaron en las mesas, porque los que sí participaron, por decirlo así, tienen una ventaja. María Brown, Dario Herrera, Roberto Castillo, el representante de la CONAFIPS, Bernardo Manzano, son personas y ministros que participaron directamente en los diálogos y están perfectamente inteligenciados de lo que tienen que hacer, pero no es el caso de todos los ministros. Entonces, esta semana planeamos terminar la información, reunirnos con ellos entre lunes y martes y empezar con los procesos de ejecución, la explicación de la metodología y, por supuesto, la definición de plazos. Ministro, ¿cómo entender que este trabajo que, digamos, terminó el 14 de octubre con la firma de este acuerdo, con estrechones de manos y con esta expectativa de que se van a ir ejecutando los acuerdos, se desentona, digámoslo así,
con declaraciones, por ejemplo, las del presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, diciendo que están viendo en qué fecha de noviembre van a cerrar carreteras en Los Ríos, en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí, porque no se cumplen los acuerdos. Básicamente lo que tiene que ver con la banca pública. Es un poco inexplicable, se lo digo sinceramente, es un poco inexplicable la posición de la FENOCIN. Ellos saben que estamos en proceso de ejecución, ellos saben que en el tema de los montos para las condonaciones de las deudas está el rango entre los 3.000 y los 10.000 y que esos montos son incrementales porque tiene que haber una provisión de dineros, en este caso en Ban Ecuador, para ir progresivamente en el proceso de condonación de esos fondos. Nada puede ser hecho de la noche a la mañana y nada puede ser hecho en el inmediato. Y tampoco nada debe ser hecho a punta de amenazas o de protestas o amenazas de paralizaciones. Nosotros estamos tranquilos, es una declaración aislada, nos han hecho llegar una comunicación el día de ayer, hoy la vamos a revisar detenidamente para ver cuál es el planteamiento, porque también una cosa es lo que a veces los actores políticos o de las organizaciones dicen frente a la prensa y otra cosa es lo que ya dice en un papel. Entonces ellos nos han hecho llegar oficialmente una comunicación el día de ayer, la vamos a revisar detenidamente para ver cuáles son sus planteamientos. De repente son planteamientos legítimos y tal vez nosotros hemos fallado en algún aspecto, así que lo vamos a revisar. No he dicho que sea necesariamente así, pero lo vamos a revisar antes de pronunciarnos oficialmente. Pero si usted me pregunta cómo entender eso, es en realidad poco entendible, porque nosotros estamos trabajando en el proceso de implementación, pero no podemos a la loca decir que le vamos a condonar por unos montos exorbitantes a todo el mundo todas sus deudas, porque en ese momento podemos cometer una irresponsabilidad con el resto de usuarios del sistema, en el caso de Ban Ecuador. Entonces lo vamos a ir analizando poco a poco, Es que asignando las claro, correspondientes y se va a ejecutar lo acordado. ese es el tema, ¿no? Porque él lo hace ver como que fuera sencillamente de firmar un decreto ejecutivo. Entonces, es así nomás. Yo No, condono hasta $10,000 y firmo el decreto ejecutivo número tal. nosotros no somos, yo qué sé, Papá Noel o árbol de Navidad de Papá Noel. Todavía no llega la Navidad, pues, o sea, tenemos que hacer las cosas con seriedad. Además, estamos en el marco de lo que puede y no puede ejecutar un Estado y hay una serie de, no nos olvidemos que Ban Ecuador no deja de ser un banco, una entidad financiera. Y una entidad financiera tiene provisiones, una entidad financiera tiene arqueo de caja, una entidad financiera tiene un patrimonio, tiene activos, tiene pasivos, y todo eso tiene que ser cotejado para tomar decisiones consistentes. ¿De qué nos sirve demagógicamente un día decir, ya, aquí les condonamos a todos y al día siguiente decirle, amiguitos, no tenemos plata? Eso no podemos hacer, pues, tenemos que actuar con responsabilidad. Nosotros vamos a avanzar en el proceso de implementación de los acuerdos. Todos y cada uno de los 218 acuerdos se van a ejecutar porque ese es el compromiso del señor presidente de la República y del gobierno del encuentro, pero tenemos que hacerlo de forma responsable, progresivamente, y está claro que también va a ser durante este año, pues tampoco es que va a ser en las calendas griegas, ¿no? Son las 8:32. Estamos conversando con Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno. Ministro, para cerrar el tema de los diálogos, el tema de los combustibles. ¿Cómo se definió esta metodología? Suena a que se metieron en camisa de once varas, a que es muy complicado. Si antes era difícil definir un mecanismo de focalización que tenga además de tecnología justicia, este tema que lo definen es para apenas el 10% de los vehículos. 250 millones de dólares calculan que se ahorraría con esta focalización del subsidio. 250 de 4.000 millones suena a poquito. Bueno, pero hay que empezar por algo. Y en realidad la focalización no es tan difícil cuando uno ya aclara los criterios. Y yo creo que las Sí mesas han pasa más por servido. voluntad política, es cierto. Ha sido un tema No es tan tradicional difícil. de que falta esa voluntad. Le voy a decir cuáles son los dos grandes principios en el tema focalización. Un subsidio generalizado, como el que nosotros tenemos ahora, hace perder plata al Estado y desvía recursos. Eso hoy es lo que sucede con los subsidios generalizados a los combustibles, que hoy por hoy le cuestan al Estado 4.000 millones de dólares. Es tan sencillo como eso. Y allí entran sirios y troyanos, porque entran los que necesitan y los que no necesitan. Entran los que viven en las zonas rurales y urbanos marginales y que requieren, por ejemplo, para el transporte comunitario la focalización, y entran también los sectores productivos que no necesitan la focalización, pero que al tenerla aumenta sus ganancias. Por lo tanto, no necesariamente es una buena cosa para el Estado. ¿Sí me explico? Porque el Estado, el propósito del Estado es disminuir las naturales diferencias que existen en los seres humanos, no agrandarlas. No es agrandar la desigualdad, es reducir la desigualdad. Entonces, un subsidio generalizado no es bueno porque finalmente termina costándole mucha plata al Estado y va en detrimento de los sectores sociales. Esa es la realidad.
un subsidio focalizado, ya con lupa, como si uno fuera investigador privado, que es con lupa, le ahorra plata al Estado, porque establece el beneficio para quienes lo necesitan y no establece el beneficio para quienes no lo necesitan. Y ahí el Estado cumple su razón de ser, lo cual quiere decir que se le da el subsidio a quienes lo merecen, disminuyendo las naturales brechas que existen entre unos y otros en una sociedad, y a los otros, sin necesariamente perjudicarlos, les permite desarrollar su actividad productiva, pero sin tampoco darles un beneficio que no necesariamente requieren. Por lo tanto, las dos aguas están bien partiditas ahora y las tenemos muy claras. Entonces, estamos enfocados en el segundo escenario, que es eliminar el subsidio de manera focalizada para quienes no lo necesitan. Y bueno, 250 millones en relación con 4.000 no es gran cosa, pero mirado solito, como números absolutos, tampoco es pelo de cochino, porque sirve para aumentar el presupuesto de educación, sirve para hacer al menos unas 300, 400 escuelas más cada año, sirve para aumentar el número de salud, para al menos armarnos unos cuantos buenos hospitales en unos 7 cantones importantes del país. Entonces, nos permite ir avanzando y sobre todo rompe el mito de que estamos metidos en una camisa de fuerza de un subsidio generalizado. Y yo creo que ese es el gran aporte de la mesa de focalización de subsidios, en la que pienso que el ministro Ari Herrera hizo una extraordinaria gestión, por cierto. Ahora, ¿cuál es el horizonte? ¿Usted calcula que este subsidio focalizado o la focalización del subsidio estará en marcha en el Ecuador en cuánto tiempo? Además de esto, porque el presidente dijo para el tema de sector atunero y camaronero que va a cambiar la alimentación de energía de diésel a energía eléctrica. También requiere un proceso que es importante, dotar de redes eléctricas para que puedan tener energía estos sectores. Total, Uh -huh. totalmente, porque tampoco puede ser palo sin zanahoria, ¿no? Entonces entendemos que esto supone un cierto sacrificio por parte del sector productivo, que de todas maneras estaba acostumbrado a un estatus que no necesariamente les correspondía, pero al cual se acostumbraba, porque al final del día uno pues se termina acostumbrándose a todo. Pero estamos claros también que nosotros como Estado deberíamos estar en condiciones de proveer mejores condiciones de infraestructura a este sector para que pueda ser más productivo, porque a nosotros nos conviene que al sector camaronero y atunero le vaya bien. Porque si le va bien, hay más empleo. Si hay más empleo, se dinamiza la economía. Si hay más empleo adecuado, se disminuyen las desigualdades. Si hay más empleo, somos un aparato más productivo y nuestro Producto Interno Bruto se incrementa. Entonces, a nosotros, como gobierno, nos interesa que a ellos les vaya bien, pero dentro de los canales correctos y haciendo cada uno lo que le corresponde hacer. Y estamos claros que aquí hay un proceso, por ya categorizarlo de alguna manera, de electrificación en el que debemos contribuir y en el cual los vamos a ayudar. Por eso es importante que todo esto vaya progresivamente de la mano, para que ese crecimiento en un sector y en otro vaya siendo consistente y no redunde en perjuicio de ningún sector, sino todo lo contrario, en un fortalecimiento del panorama de empleo en el país. Y aquí en el tema de los combustibles hay dos cosas, hay una cosa importante que la voy a decir yo, ya que el gobierno no lo dice como debería decirlo. Hoy justamente se presenta la gasolina, la nueva gasolina Premium 95 octanos, que es un paso importante, es una oferta importante. Ya se presentó hace algunos meses la gasolina EcoPlus 89. Son dos combustibles importantes que van a ayudar sin duda. Tener una gasolina Total. con más octanaje por el mismo valor de una de menos octanaje es importante. Por supuesto, mire, el proceso de perfeccionamiento de la economía supone la especialización. Eso uno lo ve de forma banal en el supermercado. Cuando tiene 6 o 7 marcas de salsa de tomate, uno escoge la que más le gusta. Y hay unas que son más caras y hay otras que son más baratas. Y a lo mejor hay algunas salsas de tomate que tienen pedacitos de orégano y por eso son más caras, y otras que son bien sencillitas y solamente le ponen un poquito de tomate al asunto y se acabó. Pero uno puede escoger y en función de eso organizar su presupuesto. Lo mismo pasa para el tema de la gasolina. Una gran noticia para el país que haya diferentes tipos de combustible, porque eso también permite sectorizar ese tipo de utilización de combustible dentro de la sociedad y cada uno va ajustando presupuesto. Todas sirven y todas permiten andar. Pero claro, el que tiene su carro un poquito más caro y quiere gasolina de mayor octanaje para poder ir más rápido, bueno, pues está bien, pues mientras lo haga dentro de los límites de velocidad. Y los otros que solo necesitan rodar para trasladarse de un punto a otro, poder cumplir con su entrega de mercaderías, por ejemplo, en una tienda de abasto, también lo pueden hacer. Entonces, este proceso de especialización en el que ya está contribuyendo Petroecuador y que nos permite tener esta categorización dentro de los distintos tipos de gasolina, que de hecho, gracias por decirlo y porque el público se dé cuenta, nos va también haciendo bien en la economía, porque le permite a cada sector y estamento de la sociedad ser productivo sin caer en los procesos de desaceleración, pero ajustándose cada uno a su presupuesto.
Hoy en la mañana se presenta la nueva Super Premium 95 y la gasolina de Petroecuador del aeropuerto. Dos preguntas más. ¿Está confirmado que las dos preguntas más de la consulta popular las van a anunciar luego de que califique la Corte a las que están presentadas ya? Es correcto. Ese es nuestro plan. Queremos llegar a 10, queremos esperar, vamos a esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie. Estamos con mucho optimismo respecto a ese pronunciamiento porque nos ajustamos al primer pronunciamiento de la Corte y lo que estamos atentos es a que ellos ya digan pues, cuál es su criterio para poder proceder con las preguntas que faltan. Y la última pregunta, ministro, a lo mejor a usted no le compete, pero usted es el ministro de Gobierno, ¿cómo está el gabinete? Hay una serie de acusaciones que se han presentado contra el ministro de Energía, Javier Vera. ¿Está ratificado en el cargo? ¿Usted sabe algún tipo de decisión presidencial sobre el tema? Bueno, ahí ya donde manda capitán no manda marinero. Y esa es una decisión que le compete al señor presidente de la República. Me lo pregunta a mí, yo no veo razones para que el ministro Vera pues tenga algún tipo de cuestionamiento de fondo. Me parece que las acusaciones son inconsistentes. De todas maneras, el señor presidente tiene la última palabra, pero él es parte de nuestro gabinete. Él es el ministro de Energía y él está en funciones como corresponde, al igual que todos y cada uno de los ministros. O sea, ni con esa versión de un hombre que dice que le había ido a dejar dinero en la casa del ministro, ¿ustedes dudan de la honestidad del ministro? Mire, yo le voy a decir algo. A mí me han criticado cuando yo digo que quiero responder como abogado, porque me dicen, no, pues si usted no es abogado, usted es político, entonces responda como político. Pero déjeme decirle algo, yo igual tengo mis 20 añitos de ejercicio de la profesión y no es que me fue muy mal que se diga, entonces algo puedo distinguir cuando una prueba es consistente o no. No está establecido ni siquiera quién es la identidad del que lo dice. No está establecido ni siquiera quién es la identidad. Debería establecerse con claridad para que sea una cuestión consistente. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Está o no está vinculado con el ministro? ¿Tiene algún nexo concreto? Pero nada de eso hay. Solo es una voz que sale por un teléfono en la cual dice una cifra. Eso no puede ser la base para deslegitimar el trabajo de un ministro o de un ministerio. Ese es mi cuestionamiento como abogado. Pero ya que usted me lo pregunta y yo entro a ese terreno que normalmente no me gusta entrar porque soy ministro de Gobierno y por lo tanto me corresponde quedarme en lo político, pero si usted me lo pregunta desde lo jurídico, no me dice nada, porque no se ha establecido ni siquiera la calidad del interlocutor que dice haber ofrecido al nombre del ministerio o del ministro. Por lo tanto, yo creo que esas son cosas que deberían establecerse con mucha más certeza, porque él es un chico joven, es un ministro que ha venido haciendo su trabajo, y no está bien que la política sirva de pretexto para dañar tan ligeramente las honras de las personas. Creo que tiene que hablarse con claridad. Son muchas cosas que han pasado en el pasado y que han afectado a mucha gente y se han producido muchas injusticias y yo creo que aquí uno siempre debe tratar de actuar sin temor ni favor con nadie. 8:42, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Tenga buen día.